Mi estimado telepensante, aquí sigue la llanera solitaria, luchando porque quebremos nuestra perspectiva de capitanía general, que es que solamente nos miramos el ombligo respecto de lo que pasa en Chile y nos negamos sistemáticamente a contextualizarlo en un marco mayor. Sí, obviamente que hablo de la Agenda 2030, a la que yo veo avanzar de forma muy intensa en Chile, a través del adoctrinamiento con la ideología de género, que no encuentra mayores resistencias dentro de las cúpulas de poder, digámoslo así. Prueba de ello es que quienes han comentado la votación de parte de Bópolis, señor Joaquín Lavín Jr., etcétera, en contra del ministro Ávila, simplemente no les interesa el derecho y deber preferente de los padres para con sus hijos. Muy buenos columnistas, gente muy instruida, no tiene absolutamente ninguna sensibilidad respecto de lo que aquí se está haciendo con nuestra cultura cristiana occidental. No entienden que ya vivimos una pandemia cuyas medidas, en gran parte absolutamente injustificadas, cero científicas, se pueden volver a repetir como forma de control social, asfixiando absolutamente todas las libertades de los ciudadanos sin que nosotros tengamos cómo oponernos a ello. Bueno, en este sentido hay algunos países que van muy avanzados como Canadá. En Canadá el gobierno de Trudeau implementa incluso esta cultura de la muerte que va con la Agenda 2030, este control poblacional, a través de una ley que ahora está debatiéndose sobre asistencia al suicidio. Es decir, llega una persona con depresión al psicólogo y el psicólogo le recomienda suicidarse. Y no estoy exagerando. Puede ser que esta ley finalmente no pase. Lo que sí sabemos es que en Australia ya es legal el aborto hasta el último día antes de nacer, digamos, ¿no? Hasta el momento del nacimiento. Sabemos que esta forma en la que Occidente se está infringiendo una herida sin retorno, pero no solamente Occidente, en muchos otros países del mundo, porque esto es globalitarismo. Y yo voy a seguir acá dando la pelea, algunos otros pocos también la dan. No hay tal cosa, lo hemos visto con Douglas Pollock, como una excusa a raíz del cambio climático para implementar estas medidas, y menos aún en un país como el nuestro que prácticamente no contamina nada en relación a lo que puede ser China o la India, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esta agenda para nuestro país? ¿Por qué el carácter ideológico? Bueno, yo se los he dicho, este es un tema de control poblacional, están obsesionados con reducir la población a costa de lo que sea, el aborto, la eutanasia, el suicidio, son las tres puntas de lanza de la cultura de la muerte, sobre la cual estoy impartiendo un curso asociado a los ODS. Pero quisiera traerles ahora un análisis respecto de cómo veo yo que se ha traicionado los principios, algo que hemos visto en nuestra centro derecha de forma sistemática. Lo vemos a nivel local, pero esto también ha pasado en distintos países, como en España, en Alemania, donde la centro derecha pasó a ser globalitaria. Esto ya ni siquiera es soberanistas versus globalistas, estos son globalitaristas, o sea, para que digamos las cosas como corresponde, porque están apañando el avance de un control global. Y los quiero dejar con una pequeña muestra, un audio que vamos a ir analizando para llegar hacia el final a qué extremo se puede llegar con esta obsesión por separar a los padres de los hijos. Y eso es lo que preocupa mucho, en la total ausencia de sensibilidad
en los congresistas, parte importante de ellos, pero también sobre todo en los analistas, los opinólogos, los columnistas, que no consideran en lo más mínimo la violación del derecho de los padres a educar a sus hijos, cometida desde el Ministerio de Educación. Ese es el fundamento moral y legal de la acusación constitucional rechazada. Pero parece que para demasiada gente en este país eso no tiene ningún peso, ningún valor. Vamos a tener que ser los padres, digo, los que le pongamos un límite a todo esto. Es de esperar que cada día haya más gente que reaccione. Y no solamente reaccione poniéndole un límite a esta ideología perversa, esta ideología de género, sino que también haga propuestas positivas que puedan terminar configurando una alternativa de educación sexual que realmente integre sin violencia, sin violentar a nadie, la diversidad de tipos de vida y cómo se puede ir trabajando eso según la madurez de los niños con apoyo de los padres. Lo que les quiero ir compartiendo junto con ese audio es una columna que escribí y que salió en este libro. Es un libro de disenso que, como ustedes, los que no saben, bueno, es el think tank de Vox, del partido de Vox, donde yo muchas veces, o sea, todos los meses publico una columna. Y el libro se llama Menos ideas y más moderación, de cómo buena parte de la no izquierda dejó de pensar y acabó por cifrar su gran propuesta político-ideológica en moderarse. O sea, todo lo que hacen los amarillos, lo que hace Egópolis, lo que hace parte importante de la UDI o de Renovación Nacional, es que su gran proyecto político es la moderación. Y yo quiero hablar, se publicó esta columna mía, en ese libro, quiero hablar de lo que esto significa y de lo que han permitido avanzar, pero antes de eso les voy a dejar una muestra de lo que está pasando en Canadá con el audio que vamos a ir desglosando a lo largo de esta columna. Sí, claro. La verdad que le escribo porque yo sé que usted está tan entusiasmada en venirse, pero no, Caro, aquí no hay nada que hacer. Obviamente la parte económica, Caro, está, pero Caro, acá estamos controlados, limitados, tu voz acá no se escucha, acá estás bajo las leyes sí o sí. Los colegios, las guarderías adoctrinadas, en todos lados hay una bandera de la comunidad LGTB. La guardería donde va Samarita hace poco colocaron un afiche de mujeres con niños, hombres con niños, y todo decía de que todas las formas de amor eran aceptables. O sea, acá ves tantas cosas que estamos tan abrumados, Caro, y nosotros vivimos a 30 minutos de Montreal, porque Montreal es como la parte centro, es como Ibagué, el centro. Nosotros vivimos más hacia la parte sur, pero en Montreal ya están empezando a hacer el plan piloto de la ciudad de 15 minutos, entonces hay amigos de la iglesia que nos dicen ya empiezan a poner días de la semana donde no se puede ir a más de 15 minutos con tu carro porque te suman el tiempo en que tú contaminas por el combustible, por los desplazamientos que tienes. Sin palabras, mi estimado telepensante. Así es como nos van a controlar en estas ciudades de 15 minutos de las que ya ha hablado Daniel Howe. En Australia ya se está imponiendo también. Todo partió en Australia quitándole las armas a los civiles para que nadie pueda defenderse. Tengo una estudiante de uno de mis cursos que vive allá. Los relatos son escalofriantes, al mismo nivel de este que acaba usted de oír y sobre el cual volveremos en lo que sigue. Sin palabras, le leo entonces un poco este análisis que fue publicado en el libro que cito. Es imposible ponerle título a una columna que trata de explicar el significado más profundo de la moderación de la derecha en Occidente. Ello porque implica un ejercicio racional que se basa en una serie de distinciones. El bien del mal, ¿cómo distinguimos el bien del mal? Lo sano de lo enfermo. ¿Qué es lo sano? ¿Qué es lo enfermo hoy día, no? La prudencia de la cobardía. ¿Cuándo se es cobarde y cuándo se es prudente? Es decir, moderado. Porque aquí hay un problema. La inteligencia de la imbecilidad. La sabiduría de las teorías, la virtud de la perversión. No, es que todo esto de la ESI y la educación sexual integral es tan bueno, es tan integral, es tan educativo, ¿no? Yo lo he dicho varias veces, aquí nadie se hace cargo de que un niño que es estimulado de esa manera en la sala de clases después se ve absolutamente imposibilitado de concentrarse
es un ejercicio de matemática o de comprensión lectora. Esta es una cuestión elemental, básica. Es cosa de poner de un poco de empatía, nada más. Tampoco se distingue la inocencia del engaño y un largo etcétera de confusiones entonces, a las que nos ha llevado esta moderación de la derecha, que debiese poder expresarse en una frase breve y que dé cuenta al lector de los temas a tratar. Y yo no tengo palabras para expresar en una frase breve lo que ha hecho la moderación de esta derecha con nuestras categorías elementales, morales, cristiano-occidentales, que, como nosotros sabemos, preferimos antes que la del mundo musulmán o la del mundo hindú o de otros contextos políticos religiosos, ¿sí? No es posible encontrar entonces las palabras, y es que hay en la historia humana ciertos episodios y actitudes que rebasan nuestra capacidad de comprensión y solo nos conducen a un estado de estupor que inmoviliza el pensamiento. Es de dicho estupor de lo que quisiera hablar en este breve artículo y que le quiero comentar a usted en esta columna. Dicen que estamos en la quinta de 6 fases de la modernidad. El rasgo cultural más destacado de esta quinta fase es la superficialidad. La cantidad de personas, mi estimado telepensante, que yo me encuentro desesperadas. Vanessa, por favor, quiero armar un grupo en mi casa para que tú les expliques, es que a mí no me creen, es que no están pescando, es que les da lo mismo. Es significativa. Porque son muy poca la gente que realmente se está haciendo cargo de lo que aquí está pasando. Entonces, tenemos este rasgo de superficialidad muy claramente expuesto en, digamos, todo el marco de los Estados-nación que componen la cultura cristiana occidental. Y es esta superficialidad la que ha hundido toda moral filosófica y llevado a las élites políticas e intelectuales a promover un subjetivismo radical, es decir, si yo me siento como me sienta, usted me tiene que respetar mi posición, aunque eso no sea verdad, ¿sí? La consecuencia más palpable es el corte de las nuevas generaciones, no solo con su pasado. ¿O usted cree que una feminista hoy día va a leer Aristóteles, pero él es patriarcal? Lo que han logrado es el corte de las nuevas generaciones con su pasado cultural, conduciéndolas a un oscurantismo cultural sin precedentes. Los jóvenes hoy día son de una ignorancia pero absoluta y por decisión propia, por ideología. Además, se ha producido un quiebre de estas nuevas generaciones con la realidad observable, medible y empíricamente verificable, es decir, con la ciencia. El argumento científico ya no pesa. El argumento científico de que una persona obesa está enferma y que tiene una serie de consecuencias se traduce en gordofobia. El argumento científico no pesa, ¿se entiende? Ese es el corte que ha logrado esta gente. Está destruyendo a las nuevas generaciones. De ahí que, si por ejemplo los hombres son la base de la opresión patriarcal, toda mujer tenga derecho a levantar el dedo acusatorio en su contra sin necesidad de probar la veracidad de sus palabras. Basta con que en España una acusación y el compadre sea preso, listo. No se requiere probar la culpabilidad del otro. Esa es la igualdad sustantiva que está a la base del Estado Social y Democrático de Derecho. Ojo, no lo inventé yo, lo dijo la señora consejera del comité experto, no sé, que cuando esto se celebró dijo en definitiva, por fin vamos a tener igualdad sustantiva. Que se lo he explicado. O sea, usted si es hombre ya de partida tiene que ser juzgado con una vara mucho más dura que la de una mujer heterosexual que la de una homosexual y así ad infinitum, ¿no? Entonces, vuelvo con el texto. Luego, si usted invoca la presunción de inocencia y el derecho a legítima defensa del supuesto opresor, si fuera su abogado, por ejemplo, será vilipendiado públicamente y es posible que pierda su trabajo y a muchos amigos. Todo por haber invocado la igualdad ante la ley y los derechos humanos fundamentales de un hombre blanco heteropatriarcal, por nombrar al estereotipo más odiado. Ello, aunque el sujeto en cuestión no haya hecho nada. Él es culpable por el solo hecho de haber nacido hombre. Imagínense. Cuando la verdad es lo que cada quien siente que es, se ha destruido el mundo común. O sea, yo no tengo nada en común con una persona que considera que la verdad fáctica, empírica, no vale nada. Todo depende de la autopercepción del sujeto, ¿sí? Yo no tengo nada que ver con una persona que considera que los derechos humanos son la herramienta, el instrumento para destruir a las naciones, como por ejemplo
lo hace la izquierda, que entonces lo dejo con Vlado Mirosevich, para que usted vea que el único punto que él no está dispuesto a transar son justamente las normativas de derechos humanos, y esto no es porque nosotros hayamos hecho un avance tan grande, porque aquí derechos humanos tienen solamente los delincuentes, tienen los terroristas, tienen los vándalos, tienen los políticos corruptos. Esos son los únicos que tienen derechos humanos. Entonces a mí no me venga a decir el señor Vlado Mirosevich que nosotros tenemos que someternos como país a los dictámenes internacionales de los derechos humanos, porque esos dictámenes internacionales están dados por la extrema izquierda, que considera que el criminal es la víctima de la sociedad, que considera que el dueño de la propiedad es el opresor, que considera que tenemos que, en definitiva, hablar de derechos humanos que se han hipersexualizado. Todo se está reduciendo hoy día a los derechos reproductivos, que no son reproductivos, son antirreproducción, el derecho al aborto, etc. Por eso es que últimamente la ONU solo habla de despenalizar pedofilia, y eso está en el documento, lo hemos traído acá, no lo voy a volver a poner, pero si alguien tiene duda, es cosa que ponga ONU despenalizar pedofilia, y eso lo hemos visto, en la columna anterior está, si lo quiere ver. Hablan de LGTB, hablan de hipersexualización, hablan de ideología de género, todo lo han genitalizado, y eso es lo que han hecho con los derechos humanos también. Pero, ¿por qué le interesa a la izquierda que acá nosotros nos sometamos a los dictámenes internacionales en materia de derechos humanos, lo que está contemplado en el proyecto de Estado Social y Democrático de Derecho a la luz de Luigi Ferrajoli, de lo que él plantea? Hay que internacionalizar los derechos humanos, porque con eso desmantelamos los Estados-nación, impedimos al Estado-nación defenderse de las hordas de ejércitos bien entrenados, moleculares, que tiene la izquierda en cada país, y frente al cual no puede reaccionar las Fuerzas Armadas y de Orden. Lo dejo con el presidente de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra ahora el consejero Luis Silva. Muchas gracias, vicepresidente, por su intermedio. Me dirijo al presidente de la Cámara de Diputados. Hay una cuestión que no se ha debatido prácticamente, no tengo antecedentes que se haya debatido tampoco en la comisión de expertos, que es el lugar de la Constitución en el orden jerárquico de las normas en Chile. Nadie discute, hasta donde yo sé, que la Constitución es la norma suprema. Sin embargo, hay una cuestión que quedó abierta y que me parece que puede entrar en conflicto con esta definición, que es el lugar de los tratados internacionales en el orden jerárquico de las normas internas. Y la cuestión es si puede decirse con verdad que la Constitución es la norma suprema cuando, por ejemplo, tenemos a la Corte Suprema diciendo que hay ciertos tratados o ciertas materias contenidas en los tratados que están por encima de la Constitución. Y este es el punto que quería preguntarle, si usted personalmente o en representación de la Cámara podría darnos su opinión sobre el lugar de la Constitución en relación a los tratados internacionales. ¿Está por encima o por debajo de ellos? Muchas gracias. La pregunta de Luis Silva sobre tratados internacionales. Yo creo que sí hay un caso en donde debiese haber una jerarquía superior en el caso de los tratados, y tiene que ver con los tratados de derechos humanos. Yo creo que eso debe ser un consenso universal, lo más universal posible, y cuando Chile firma un tratado de esta naturaleza se compromete a su cumplimiento. Creo que se trata de un avance civilizatorio tan significativo que tiene que tener una jerarquía superior en esos casos. Bien, creo haber respondido, señora presidenta, en todo, casi todo. Si es que pudiéramos ofrecer la palabra a don Miguel Landeros. Si nosotros decimos que hay tratados internacionales que están por sobre la Constitución, ¿cómo podemos defender que la Constitución es la norma suprema? Y ese problema creo que hay que solucionarlo. ¿Sabes qué Bueno, entonces, como le decía, cuando la verdad es lo que cada quien siente que es, o sea, este señor, digamos, que dice que siente ser un perro, que siente ser mujer o qué sé yo, se ha destruido el mundo común. Churchill, refiriéndose a la devastación tras la Segunda Guerra Mundial, describió en sus palabras el mismo crimen que ha cometido la derecha con su moderación. Les leo el crimen: esto es lo que esta derecha moderada, de lo que ella es culpable. Dice Churchill: casi nada material o establecido que me educaron era permanente y vital ha perdurado. Todo lo que estaba seguro o me enseñaron era imposible ha sucedido. ¿Usted creyó alguna vez que se iba a encontrar ante una mujer
a la que tuviera que reconocerle que es hombre? ¿Usted se imaginó alguna vez que nos iban a encerrar en ciudades de 15 minutos? Esto ya está pasando en Australia, está pasando en Canadá, como lo vimos al principio, o que a los niños en el pre-kinder se les iba a estar haciendo clases de masturbación, se les iba a estar imponiendo esta ideología de género. Lo dejo con una parte del audio que estamos analizando. Y en menos de nada esto lo van a aplicar acá, y lo que nos tiene preocupados es porque Juan Diego va a hacer un viaje, va a visitar a mi mamá en Barcelona, y cuando se hizo la compra del pasaje, de una vez le hicieron un cobro, como una pequeña multa por lo que él contamina haciendo ese viaje. Y lo que no queremos es que lleguemos a un punto de que ya no nos van a dejar salir. Sacar a Samara va a ser un proceso porque nos toca comprar pasajes, como ella es ciudadana, o sea, nacida acá. Nos toca comprar pasaje de ida, pero tiene que haber un pasaje de vuelta porque si no ellos no nos dejan sacar a la niña. Y para sacarle el pasaporte teníamos que hacerlo autenticado y firmado con una persona que fuera ciudadana canadiense. Y he estado averiguando para hacerle el homeschooling, que es educación en casa, porque el adoctrinamiento está en todo, Caro, en todo. Tienen hasta una materia para hablarles sobre eso, de cambiarles. Si ellos no se sienten bien, pueden cambiar su sexo, y aquí la salud les promociona a hacerles aplicarles las hormonas o hasta quitarse sus genitales. O sea, esto es una cosa horrorosa acá. Ya acá nos sentimos, yo estos días me he sentido que no me hallo acá, no me hallo. Tengo una amiga, pero ya es una abuelita que quiero mucho, que es adventista, pero es de esas fuertes espiritualmente, y hemos orado, ayunado, porque ella va a ir a Colombia a mirar a ver si conseguimos algo para ubicarnos, pero también en Colombia, lejos de la ciudad, porque esto lo van a aplicar a nivel mundial y nosotros sabemos que el espíritu de profecía lo dice. Y lo que no queremos es llegar a decir que vamos a salir y no nos dejen salir o nos pongan peros. Y esos pasajes cada día van por las nubes. Y hay hermanos que también ya están organizando planes, Caro, para salir. Esto está terrible. O sea, yo no sé, la gente está en una tranquilidad y en una paz que yo no entiendo. O sea, nos están robando ya la libertad, nos están quitando derechos y la gente no lo ve. Y me angustia, estamos bien preocupados por eso, pero confiamos en Dios, y yo le pido, Carito, que por favor ore por nosotros y ore por los hermanos que aún están acá, que también tienen el deseo de moverse, porque de verdad la situación se está poniendo complicada, y los primeros países que van a aplicar son estos. O sea, ya empezaron con Inglaterra, Canadá es uno de los primeros, son los pioneros, Australia y Estados Unidos, y de ahí en adelante lo que se viene. Yo de verdad te agradezco mucho también tus oraciones, y en tu iglesia también, que si nos puedes poner en oración al grupo hispano que quiere salir de las ciudades, porque la situación se está poniendo bien complicada. Como le decía, que se promueve el suicidio en Canadá y se está promoviendo la eutanasia, es que estamos ante una tercera guerra mundial, pero es absolutamente moral y espiritual. Eso es lo que está pasando acá. Es una guerra globalitarista que pretende imponernos un orden fundado en un control absoluto. Esto nosotros lo vimos con la pandemia, y lo que ellos desean es parir al nuevo hombre sin hacer uso de ejércitos ni bombas nucleares, sino que justamente suprimiendo los ejércitos de todos los países. De ahí que el borde ese que nos impusieron la derecha moderada con la extrema izquierda diga que la existencia de las Fuerzas Armadas depende del Ejecutivo, la existencia. O sea, pueden no existir. Y esto también está dentro del libro de Ferrajoli, La Constitución Global, que es que tienen que desaparecer las Fuerzas Armadas de todos los países. Sigo con la columna. Si el conflicto bélico dejó millones de muertos gracias a las élites políticas moderadas que dejaron avanzar a Hitler, hoy podemos estar seguros de que estamos ante un crimen tanto o más monstruoso de parte de la misma perversa moderación. Un botón de muestra son los millones de niños asesinados antes de nacer, como se los mencionaba. Para contrastar, según la OMS, frente a estos 72 millones de niños que fueron abortados, fíjese usted que entre 2020 y 2021 murieron 15 millones de personas por COVID. O sea, se abortaron 72 millones y el COVID cobró solamente 15 millones de vidas. Entonces,
Culturalmente se ha instalado el eufemismo que distingue el aborto del asesinato, pero la verdad es clara e irrefutable. Si esos 15 millones de muertos por COVID hubiesen sido abortados, no habrían podido morir de COVID, ¿no? Esa es la verdad empírica e irrefutable, que con eufemismos propios de la inmoralidad monstruosa, basada en un concepto distorsionado de la propiedad del cuerpo y en la negación de la vida como un continuum, es decir, que parte en el momento de la gestación y que llega al final de su ciclo, ¿no es cierto? Se ha borrado al niño por nacer, se lo ha borrado al niño por nacer del conocimiento científico y del sentido común. Bajo la perspectiva de cierto liberalismo no sería un problema abortar a los propios hijos, vender los órganos, esclavizarse o tener relaciones sexuales con niños. Ahí vamos a ir a hacer el análisis también de la película Sound of Freedom. ¿Qué es lo que dicen estos liberales? Que cada quien haga lo que quiera. Ese es su lema. La responsabilidad que conlleva la libertad, es decir, la libertad conlleva una responsabilidad, no le interesa a nadie. Esa es parte del desmantelamiento de nuestra cultura cristiana occidental. Curiosa forma del liberalismo de construirse su propia tumba, puesto que donde la libertad se disocie de la responsabilidad, solo existirán hordas de personas pidiendo derechos sociales garantizados por el Estado, que en su tendencia irrefrenable hacia la asfixia de toda instancia intermedia entre los burócratas y el individuo siempre terminará por destruir la libertad. Por eso es que quieren suprimir el principio de la subsidiariedad. En suma, esa derecha que dice adherir a cierto liberalismo clásico, cambiando sus principios, los principios de la derecha, que debieran de estar contenidos en ese liberalismo clásico tipo John Locke, mi vida, mi libertad, mis bienes, y la protección de la vida, la libertad, los bienes de los demás, esa derecha ha terminado cambiando sus principios por el hedonismo. El hedonismo es buscar el placer y rehuir el dolor. Y sus praxis reflexivas, antes esa derecha reflexionaba, las ha cambiado por el emotivismo político. Todo es un tema de cómo yo me siento, mis emociones. Yo apoyo entonces al ministro, que aunque sea malo el ministro Ávila, igual yo tengo la sensación, porque no podrían decir otra cosa, de que aquí no hay fundamentos jurídicos para acusar al ministro. En este punto tengo una disidencia absoluta con quienes no están dispuestos a mencionar nuestra Constitución vigente, que defiende el derecho y el deber preferente de los padres a educar a sus hijos. Si la violación de ese derecho y de ese deber no constituye una violación jurídica, entonces la cueca en pelota, ¿o no? Bien, como les decía, esta derecha, esta centro derecha, con su moderación, lo que ha hecho es cambiar entonces sus teorías, sus fundamentos, sus principios por un hedonismo y sus reflexiones por un emotivismo. En eso estamos. Son puras pulsiones. Y lo único que está haciendo es cavar la tumba de las libertades que tanto goza en ausencia de toda restricción. En ese marco irreflexivo e idiotizante, los individuos parecieran vivir felices, sumergidos en su propia perspectiva, cada vez más vinculada a los genitales y a su manipulación que al desarrollo de facultades espirituales como la bondad o la inteligencia. Dígame usted, ¿cómo es posible que esa derecha apoye la ideologización de los niños al nivel de que nos estamos acercando de a poco a tener prácticamente ningún oasis donde los niños puedan crecer y educarse sin esta ideología de género? Del corte radical del vínculo humano con su realidad, porque evidentemente que aquí se ha cortado absolutamente con la propia realidad, promovido desde élites sin escrúpulos, ha resurgido el comunismo, contra el que Occidente luchó el siglo pasado, ahora vestido de globalitarismo. Su objetivo es destruir la libertad republicana, es decir, la libertad entendida como no dominación, fundamento de todas las demás libertades. La libertad como no dominación es la que defendía Roma, es la que defendían los griegos, esto de poderse dar sus propias leyes, no ser esclavo de nadie. La Agenda 2030 nos quita nuestra soberanía en toda orden de cosas. Nosotros ya no podemos darnos nuestras propias leyes. Eso es lo que pasa. Entonces esta izquierda extrema, con esta derecha, comillas, moderada, de una moderación perversa, quiere destruir la libertad como no dominación, que solo existe en el marco del Estado-nación. Tiene que haber Estado y nación, no solamente Estado. Y es a través de la inmigración que destruyen la nación.
De ahí la necesidad de destruir a las naciones y transformar a los estados en meros aparatos burocráticos distribuidores de privilegios. Con el triunfo del globalitarismo, se cumplirán dos sueños. El de Luigi Ferrajoli, que se acaben las naciones por fin, se eliminen las fuerzas armadas y de orden, y bueno, adivinó bien, se asegure la paz mundial de una vez y para siempre, transformando el mundo occidental en el campo de concentración más grande de la historia. Y el de la plutocracia neomercantilista transnacional. Sus miembros, los miembros de esta plutocracia transnacional, de la que forman parte quienes hoy día suscriben en nuestro país la Agenda 2030, siendo grandes empresas, sus miembros fantasean con la desaparición de las clases medias, la reducción drástica de la población y la posesión de todo lo que hay sobre la faz de la Tierra. A cambio de tanto sacrificio, nos prometen salvar el planeta en alianza con pseudocientíficos serviles al poder de turno. Así, la nueva religión para Occidente ya está en pleno desarrollo. Impulsa la cultura de la muerte desde el aborto, la eutanasia, el suicidio y la esterilización voluntaria en diversas formas. Además, en la línea de las reflexiones de Churchill, avanza la destrucción de nuestro mundo común, desde la depravación del lenguaje hasta nuestra comprensión de lo que es un hombre, una mujer, un niño, su inocencia, la igualdad ante la ley y un largo etcétera de victorias logradas tras siglos de reflexión, amor y sacrificios cristianos. Desglosemos entonces los fundamentos de la nueva religión, esta religión materialista, que avanza en el marco de esta cultura de la muerte, fabricada por el globalitarismo y sus élites. La fe ya no es Dios, no es en Dios, sino en una pseudociencia al servicio del poder, mientras la esperanza se centra en el Estado, que tiene que cumplir el rol del Dios muerto, proveyendo seguridad de la cuna a la tumba. Clave es la naturaleza en tanto objeto de devoción, que exige nuestro sacrificio, desde vivir en ciudades de 15 minutos a cambiar una dieta por insectos. En eso están. ¿Ve usted? Eso es lo que yo le estoy planteando. La redención se ofrece a partir del ecologismo y la culpa se experimenta por la huella de carbono. Ya lo oímos en el audio, ¿no? El mandamiento es el inverso del cristiano. Odia al prójimo como a ti mismo, por haber sido creado, estar vivo, contaminando cada vez que respiras. A nivel psicológico se alimenta una psiquis autodestructiva, que fácilmente despliega su furia sobre cualquier inocente, como sucedió durante la pandemia, cuando millones de personas engañadas por las élites llegaron a la conclusión de que el no vacunado estaba enfermo y era un peligro para la sociedad. No solo se invierten los valores vida, muerte, amor, odio, sino que se enarbola como el tipo de vida más alto y deseable, el del nuevo virtuoso, a quien cambia su género, se amputa órganos y consume hormonas de las que dependerá para siempre. Estamos ante la consumación del gran sueño, el nuevo hombre ideado por una izquierda desquiciada. Sus rasgos psicológicos están descritos en el Antiedipo de Deleuze y Guattari, y obviamente que quien mejor lo ha dicho ha sido la señora Irina Karamanos respecto de su relación con Gabriel Boric. Le vuelvo a mostrar la frase, ¿no? Lo que ellos son. Cada uno es bisexuado, cada uno posee los dos sexos, pero con cada individuo, ¿no? Eso es lo que ellos están hablando. Pero compartimentados, incomunicados. El hombre es tan solo aquel en el que la parte masculina domina estadísticamente, la mujer aquella en la que la parte femenina domina estadísticamente. Entonces, ellos proponen que lo que está diciendo Irina, y les aseguro que el señor Boric y sus compañeros no van a llegar a ser padres, no van a formar familias, porque aquí ellos están absolutamente ideologizados y desquiciados. ¿Y qué es lo que dice el Antiedipo? Dice, promueve el incesto, a través del incesto la destrucción de la familia. Para eso estos niños que son polimorfos perversos polimorfos, que sientan placer sexual en cualquier parte. Por eso es que la educación sexual integral, ideología de género, va hasta los niños más chiquititos con esta depravación, porque supone que ellos son, digamos, agentes de una sexualidad reprimida por la familia. Y si es que se quita toda esa represión, ellos dicen, ahí cesa toda culpabilidad, ya el padre no se siente culpable de meterse con la hija, el hermano con la hermana, etc. Imagínense el mundo que ellos están promoviendo. De la desaparición de esta culpabilidad se sigue la tesis más importante del texto del Antiedipo. ¿Cuál es la promoción del incesto y de la pedofilia como medio para destruir a la familia, que ellos consideran es funcional al capitalismo?
En otros términos, el tipo de vida humana que la derecha, esta derecha con su moderación perversa, está ayudando a promover con esta actitud genuflexa es la del esquizofrénico, un animal desquiciado, siempre listo para la revolución y el suicidio. ¿Cómo encontrar palabras, le vuelvo a preguntar, para catalogar este crimen? ¿Qué nombre darle a tanta ignorancia, estupidez y perversión? Ellos han permitido la politización de los genitales de los niños. Las consecuencias serán catastróficas y nadie parece entender de fondo lo que está en juego. Ya Lenin lo dijo una vez, solo quedan cristianos y anticristianos. Mientras se convierten al nuevo credo globalitarista, los empresarios de todos los países y se instalan los parámetros de inversión moral en todos los programas de educación estatales, capturando mentes y obligando a asumir paradigmas contrarios a la sobrevivencia de Occidente, la praxis desacralizadora de todo lo bueno, lo bello y verdadero continúa rabiosa y sin freno. Estas fotografías corresponden a una exposición en el Parlamento Europeo. ¿Qué le parece? La desacralización de todo lo cristiano, de todo lo bello, todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo que usted y yo consideramos digno de respeto y de defensa, empezando por los niños, ¿no? Es gracias al gobierno de nadie, donde no existe la responsabilidad política ni la rendición de cuentas, y de la actitud acomodaticia de parte importante de las élites de derecha, que avanza la cultura de la muerte y aumenta el poder de la burocracia marxista que usa la tecnología disponible para el control total de la población. Piense usted que en solo 2 semanas los gobernantes del mundo fueron capaces de cerrar la economía mundial. Ante el escenario descrito, seguimos estupefactos. La derecha acomodaticia cree, igual que lo hicieran los revolucionarios de Termidor, los peregrinos de la larga marcha, o los proletarios con la hoz y martillo en mano, que a ellos el mal no los va a alcanzar, que los va a salvar, porque ellos son buenos, los ayudaron a llegar al poder. No saben cómo piensa un comunista. Vale la pena recordar el relato narrado por el cuñado de Stalin, Lázar Kaganovich, para entender los niveles de deshumanización que afectan a quienes comparten el credo marxista. Según este colaborador, miembro de la élite de la Unión Soviética, Stalin mismo le contó lo siguiente. Abramos la cita. Y oiga usted este Stalin, que dialoga perfectamente con los creadores de la Carta de la Tierra, que es la herramienta de la UNICEF, con la cual se va a dar una educación sostenible a los niños, para una vida sostenible, que está en el ODS número 4. A ver, se lo explico. ONU, UNICEF, ODS número 4, vida sostenible, Carta de la Tierra. Quienes redactaron la Carta de la Tierra consideran que nosotros, usted y yo, y todos nuestros hijos y descendencia, son una plaga. Y mire lo que decía Stalin respecto al ser humano. Cuando tengo que decir adiós a alguien, imagino a esa persona en 4 patas y se vuelve repelente. A veces siento que me he encariñado con una persona que debiese ser eliminada por el bien de la causa. ¿Qué crees que hago? Me imagino a esa persona cagando, exhalando pestilencia, peyéndose, vomitando y no siento pena por él. Mientras antes deje de apestar la tierra, mejor. Y me saco a esa persona del corazón. Esto es lo que hay detrás. Hemos llegado entonces a la estructura medular de la destrucción de nuestro mundo, su deshumanización total. Quiero dejarle un extracto de la experiencia, antes de terminar esta columna, que vivió una persona, como usted, como yo, yéndose a Noruega con sus hijos, y cuál es la historia del terror que relata, para que veamos hacia dónde va esta izquierda globalitarista en su empeño de destruir la relación de los padres con los hijos, con la autonomía progresiva, el derecho de los padres, el derecho preferente a educar a sus hijos, y cómo un cierto centro, al promover el avance de esta ideología, está cayendo en la absoluta perversión. Por lo que este video se trata de nuestras observaciones e investigación después de vivir 5 años en Noruega. Entonces, la verdad que fui ingenuo al pensar de que esto no ocurriría a mí. Pensar de, como muchas otras familias, de que esto no me
no aplicaría a mí, no me pasaría a mí. Sé que en Noruega básicamente no podés tocar a tus hijos. Yo me considero un padre educado, que valora el tiempo de jugar y pasar tiempo con los niños. Y para mí mis hijos son todo, yo los amo. La familia o la vida familiar es el núcleo, es lo más importante para uno. Es tu orgullo, tus hijos, tu felicidad. En Noruega, por otro lado, desde que los niños nacen, primero pertenecen al Estado y después a la familia. Algo que no puedo aceptar. Lo que ellos hacen es de que el Estado decida qué hacer con tu hijo y no vos como padre. En Noruega, todos los ciudadanos tienen el deber de llamar al barnebarnet si piensan que algún niño sufre o si oyen gritos, si escuchan gritos en alguna casa. Esos llamados pueden ser para rescatar a un niño de alguna violencia doméstica, pero en la mayoría de casos se malinterpreta y es algo que se puede explicar fácilmente, especialmente si tenés más de un hijo, porque honestamente siempre va a existir discusiones en la casa o gritos, especialmente si tenés más de un hijo. Los maestros en la escuela tienen el deber de informar al barnebarnet si piensan que el niño, el alumno, está triste. Puede suceder de que el barnebarnet viene a la escuela junto a la policía y escolta a tu hijo como si fuera un criminal. Y vos, como padre, no lo notarás. O lo notarás cuando estás esperando a tu hijo que llegue de la escuela. Podés ver videos en YouTube con esos tipos de casos. Todo lo que te estoy diciendo aquí no sucedió una o dos veces. Es una práctica regular del barnebarnet. Una institución que tiene el poder para entrar a tu hogar y sin explicación llevarse a la fuerza a tu hijo. Esto es impactante, shocking, increíble pero cierto. Finalmente quiero hacer algunas preguntas. ¿Qué tan distante de Stalin está un médico que promueve y realiza la mutilación genital de un niño o practica abortos? ¿No es igual a Stalin como razona un profesor que pervierte sexualmente a los alumnos con la ESI? ¿Y no se parecen más aún al monstruo soviético aquellos legisladores que no solo avalan, sino que imponen por la fuerza la destrucción de las naciones, la pérdida de soberanía y la disolución de las familias? Es ese tipo psíquico la médula ósea del nuevo mundo. Sus enemigos son los cristianos. Por eso llama mucho la atención que no estén reaccionando o que sean tan pocos los que están reaccionando. Creen que no les va a llegar. Creen que Dios no necesita de instrumentos en la tierra para hacerse presente y manifestarse. Que va a aparecer un milagro y va a arreglar las cosas. Les digo que el milagro somos nosotros. Así que hagámoslo. Honremos ese hecho. Sea creyente o no sea creyente. Pero si usted aprecia y valora el bien de nuestra cultura cristiana occidental y cree que todavía los niños son dignos de respeto, su infancia, cree que los padres son los que mejor y más conocen a sus hijos y por lo tanto quienes deben estar con ellos, le parece que no estamos dispuestos a que nos impongan la huella de carbono y que no podamos viajar, que no podamos producir en los campos. En Holanda le están quitando los campos a la gente. Hay protestas, pero los desarmaron antes. Por eso es tan importante que no permitamos que en Chile avance la ley que le prohíbe las armas a la población civil. Así de simple. Bien, termino entonces. Sus enemigos son los cristianos de este globalitarismo y todo aquel que conserve valoraciones de la antigua moral. Es a través de la praxis desacralizadora que avanzan incluso en la antigua Iglesia Católica para desmantelarla y adaptarla a esta nueva religión. Me voy a detener un segundo acá para mostrarle quién es el nuevo prefecto de la fe, nominado por el Papa Francisco. Y realmente es impactante lo que le voy a mostrar. Le presento a Víctor Manuel Fernández. Él escribió un manual del arte del beso. Ese es el nuevo prefecto para la doctrina de la fe. Bésame mucho. Le voy a leer la traducción de su poesía.
de una poesía que está contenida en este libro que él escribió sobre la boca, sobre el beso. Tus ojos no lo notan, distraído, los ojos errantes que se preocupan ante la carne divina de tu boca. Y te pierdes pensativo con esa boca abierta, mientras detrás quedan los locos delirantes. Baja, querida, antes de despertar. De repente alguien desesperado con un terrible chupetón. ¿Cómo fue Dios tan cruel como para darte esa boca? No hay quien se me resista, bruja o zorra. Hay una discusión respecto de si usa la palabra zorra o bruja, por cómo se traduce desde el inglés al español. ¿Qué tal? ¿No van a hacer nada los católicos? Bueno, yo aquí solamente hago lo que puedo, que es que tomen conciencia, porque nosotros necesitamos a toda la cristiandad oponiéndose férreamente al avance de esta ideología de género. Lo hicieron Benedicto XVI, el Papa Francisco transita entre un lugar y el otro, no toma una definición clara, en algunos momentos sí, en otros hace cosas como esta, pero Juan Pablo II también lo tenía clarísimo. Entonces creo que es hora que nos pongamos las pilas. Sí, todos podemos juntarnos con otros padres en los colegios, en cada curso, ponernos un copihue, que así como lo hicieron estas señoras maravillosas, de manualmente, ¿no es cierto?, sencillamente, y decirle a los profesores, hasta aquí llegas con mis hijos. No vamos a aceptar que se les enseñe esta basura de ideología. Y por otra parte, promover que surja efectivamente, si hay necesidad, una propuesta de educación sexual distinta y que sea armónica con los valores cristianos occidentales. Termino entonces. No es Stalin, igual a Stalin, como razona un profesor que pervierte sexualmente a sus alumnos con la ESI, y no se parecen más aún al monstruo soviético aquellos legisladores que no solo avalan, sino que imponen por la fuerza la destrucción de las naciones, la pérdida de soberanía y la disolución de las familias. Es ese tipo psíquico, la médula ósea del nuevo mundo. Sus enemigos son los cristianos y todo aquel que conserve valoraciones de la antigua moral. Es a través de la praxis desacralizadora que avanzan incluso en la antigua Iglesia Católica para desmantelarla y adaptarla a la nueva religión. Espero equivocarme, pero creo que veremos nuevamente a los cristianos perseguidos, acusados de violencia de género, por defender a Dios, María, la vida, su credo, la infancia y la libertad. Esta nueva persecución ya comenzada, pero en su modo soft power, tiene por origen al maligno de siempre, con quien Marx tuvo una relación muy estrecha. Cerremos nuestras reflexiones con las palabras del ideólogo del totalitarismo, amante de las masacres y enemigo de Dios. Entonces, podré caminar triunfalmente como un Dios a través de la ruina de su reino, del de Dios, ¿no? Cada palabra mía, dice Marx, es fuego y acción. Mi seno es igual al del Creador. Ya lo sabe. El objetivo es caminar triunfalmente como un Dios, a través de la ruina del reino de Dios.